Contigo a la distancia. Bienvenidos, estamos contigo a la distancia como todos los viernes, 5 de la tarde, transmitiendo para ustedes desde Casa La Paz, sede de la Universidad Virtual, y les damos un saludo. Gaby, ¿cómo estás? Gil, pues con el gusto de saludarte y de saludar a los que nos ven en nuestra transmisión semanal. Ya llevamos, bueno, debería contar cuántos meses llevamos, pero creo que desde agosto ya de ser como... Ya casi pues ya vamos a cumplir un año, sí. A través de este medio de YouTube, y bueno, ya hace un mes por Facebook, que saludamos a los que nuevamente a quien nos ve por Facebook. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, se me permite la expresión, muy padre, sobre hábitos de lectura, porque de pronto, Gil, se dice que en México los mexicanos no leemos nada. Bueno, sí leemos 2.5 libros al año según algunas encuestas, otras son más optimistas. O el libro vaquero. Pero y ahora no lo he visto en los puestos de periódicos, entonces estamos en verdadera crisis porque ya no está nuestra lectura favorita. Sí, y de pronto también pudiera ser contrastante porque tenemos la feria del libro más importante, hablada en español, más importante del mundo, y de pronto también se cuestiona, sobre todo cuando vienen estas fechas de la FIL, y bueno, se han hecho, esto ha dado apertura a que se hagan otras ferias internacionales en otros estados de la República, que eso es muy importante porque creo que eso promueve que vayas y escuches al autor, y entonces te platica anécdotas e historias, y bueno, eso es muy interesante. Y bueno, lo que iba a decir es que cuando vienen estas ferias se hacen análisis de que no leemos, y bueno, también estamos aquí para ver cuáles son esos hábitos de lectura, qué se pudiera hacer, cómo se ha ido transformando de pronto, no solo con los libros, sino también, por ejemplo, en mis clases de periodismo se decía, van a desaparecer los periódicos impresos y todo va a ser digital. Y hay gente que nos gusta oler el papel, ¿no? Entonces, bueno, para ello tenemos el día de hoy a la maestra Brenda Georgina Estupiñán Cuevas. Ella es jefa de la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara y asesora de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, así que le agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a una que ya es amiga de Contigo a la distancia. Clientaza. Sí, es clientaza. Con todos los temas de literatura y libros, ella nos apoya siempre. La maestra Nairene Ramírez González, bueno, ya lo dije, es coordinadora de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, y le agradecemos muchísimo todo el apoyo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el privilegio en esta nueva etapa, en estos 10 meses, y es segunda ocasión, entonces cliente frecuente, pero con mucho gusto y el entusiasmo de que cada vez hay más seguidores, y es un tema que yo creo que aplica para todos, no importa nuestra formación, al contrario, quien no lee, hasta imágenes. Por supuesto, y ese es un gran tema, porque la lectura no solo se refiere a las letras sobre el papel, es decir, uno aprende a leer números, a leer datos, no solo a interpretarlos, sino a leerlos, a saber qué significan, a leer imágenes, a leer fotografías. En este mundo que ahora es muy iconográfico, uno lee mucho más que letras, ¿no es cierto? Claro, sí, por supuesto. De hecho, una de las cosas que tiene que ver con la incursión de las lecturas en los hábitos en los sistemas digitales, tiene que ver precisamente con esto, con el que no solamente ya leemos letras, sino siempre estamos buscando el que haya interacción con otros sistemas, ¿no? El que podamos tener multimedia, o incluso interacción con otras personas, con los autores, y todo esto tiene que ser de manera simultánea. Los usuarios lo están considerando ya así, o sea, no les es suficiente el tener un documento que leer en solitario, sino que es necesario estar trabajando con otros, ¿no? Claro. A través de redes sociales se comenta, se publica, se revisan infografías, imágenes, fotografías, videos, y eso hace que la lectura se vuelva más compleja, pero más rica. Es que yo recuerdo un libro publicado por Paidós, y si no me equivoco se llama Las Otras Lecturas. En ellos son autores, algunas personas que conocí en otro tiempo, uno de ellos Alberto Lobnitz, que tiene una compañía de teatro de sordomudos. Entonces él propone en su texto que la lectura es algo que uno hace con todos los sentidos. Hay otro texto de una cuentacuentos que nos visitó mucho en la feria
del libro. Curiosamente ella estudió cuestiones de la diplomacia y ella también nos invita a leer el cuerpo, a leer el estado del tiempo, a leer las actitudes, a leer las emociones y convierte, digamos, a todos los sentidos en un estímulo para la lectura. Yo creo que le hemos llamado tradicionalmente lectura a tener un libro en las manos, pero estamos yendo más allá. Sí, sí, totalmente. O sea, la lectura ya no se puede dedicar solamente a las palabras escritas, sino necesita ser algo mucho más complejo, ¿no? Ahora, la otra entrada que me parecía interesante era, si somos un país que ha leído el libro Vaquero, bueno, yo creo que también, diciéndolo sin prejuicios, o sea, diciéndolo sin ironía, es interesante que la lectura está presente en muchos lugares donde a veces no la reconocemos como lectura. En la misa hay una lectura, incluso hay una lectura en voz alta. En el consultorio, no hay consultorio que se respete, que no tenga una mesita de lecturas, aunque estas sean la revista TV y Novelas, el Hola, porque aunque algunas gentes pudieran decir que son lectoras culposas, de esas de, no, yo no la compré, me la regalaron, y parece que a todo mundo se le regalaron, porque todo mundo las lee, el Hola, el Quién, TV y Novelas, y otras por el estilo, pero pareciera que la lectura está en lo cotidiano, mucho más allá del libro, en diferentes formatos, y que nos ayuda a resolver distintos momentos, ¿no? Claro, claro. No sé si quieras comentar algo al respecto, ¿no? Es que ahí, aún como lo mencionas, Gil, si vamos al salón de belleza, ahí lo encontramos. Si vamos en el camión, aquí en Guadalajara, en el tren ligero, hay letreros. Y algo que mencionabas, lo del lenguaje del cuerpo, creo que es muy interesante. Al menos yo como psicóloga también, esto nos indica bastante en cuestión de nuestras relaciones personales. ¿Sí? Y si una persona desarrolla sus inteligencias múltiples, una de ellas va a tener que relacionarse con la empatía en la comunicación intra e interpersonal. Y justo tiene que ver con esto que expresamos con el cuerpo y todos los signos que nos transmiten alguna información, que es lo que estaría siendo el reflejo de la lectura. Por eso es que llamamos distintas alfabetizaciones y ya no solo es la lectoescritura para la interpretación de iconos en nuestro mismo lenguaje, porque ahora incluso en las redes sociales tenemos traductores simultáneos que nos permiten comunicarnos con personas de otra lengua, aún hablando de los signos escritos. Como los rusos, ¿no?, que usan el cirílico, o como los griegos que usan una tipografía diferente, y no se diga los árabes, ¿no? Sí. Yo creo que las lecturas, además de ser, hemos considerado el proceso de lectura como una lectura importante solamente aquella que nos da conocimiento, información académica, desarrollo profesional, etcétera, y no nos damos cuenta a veces que todas las lecturas son importantes, incluso las lecturas de las revistas de chismes que decíamos o cualquier otra cosa. Ahorita que mencionaban el tren ligero, me acordé de un amigo, tiene un proyecto que se llama Por favor lea poesía, y pusieron poemas en los vagones del tren. Miguel así sin apellidos. Ajá. Entonces, bueno, pusieron esos vagones y así sea una frase, la gente está leyendo algo, ¿no? Claro. Una vez vi en un vagón en una línea del metro de la Ciudad de México, Gandhi había puesto una publicidad en donde había una frase en cada estación. Entonces el lector, el usuario del metro, iba leyendo cada estación una frase para completar un párrafo de algún texto. Entonces son cosas que parecen lúdicas, parece un juego, pero en realidad todo eso es parte del complemento de los humanos. O sea, no solamente somos trabajo y profesional, claro, ¿no? Tenemos otras facetas, necesitamos alimento para el alma, necesitamos para las emociones, y todo eso nos lo va a dar cualquier otra lectura que no parece muy importante, muy formal, ¿no? Que no parece formal, importante. Incluso en el metro de Lisboa, porque el periódico que más se lee es uno que es gratuito y se regala en el metro y en los trenes suburbanos. Se llama Destac y es un periodiquito como el que aquí es el tren. Curiosamente, ese periodiquito Destac no tiene más hojas que nuestro tren.
que nuestro periodiquito, pero sí más variedad de temas, y eso habla mucho de los lectores. Es un periodiquito que tiene noticias de política, de cultura, de deportes, anuncios clasificados como aquel del profesor Caramba, un profesor africano que hacía vudú y que podías consultarlo, o anuncios personales. Y sin embargo, si tú ves El Tren, es un diario que mucha gente lee, pero que fundamentalmente tiene dos temas: el mundo del espectáculo y deportes, lo cual a mí me lleva también a cómo nos han caracterizado como lectores. Es decir, piensan que esos son los dos únicos temas que le interesan a la gran mayoría y desprecian en esas páginas incluir otros temas que podrían enriquecernos. Sí, claro, podría haber cosas de literatura, cuentos cortos, podría haber cosas de economía, muchos temas que yo creo que a los lectores del Tren les pueden interesar, pero como que no los consideran valiosos, ¿no? Ahora, yo sí veo, digamos, estos estantes que hay de libros en algunas estaciones, pero no sé qué éxito han tenido. A mí se me hace que algunos libros que están ahí, la gente no conecta con este formato de lo puedo tomar y lo puedo devolver. Creo que se han hecho algunos experimentos interesantes, como este de liberar libros, ¿no? De abandonarlos. Claro. Pero no sé si ya existe algún tipo de forma de saber si eso ha tenido un impacto. Yo no conozco algún estudio al respecto, pero me tocó ver una experiencia en una plaza que está en Libertad y Colonias. Hay una pequeña plazoleta ahí, y se puso un módulo de libros para intercambio precisamente hace unos años. Era un módulo, estéticamente rompía con el entorno, o sea, luego se notaba que estaba ahí, era como si fuera un vagón industrial de algo, ¿no? Entonces llamaba la atención, lo pusieron primero, la gente como que se interesaba, después le pusieron libros y la intención era que la gente tomara un libro y dejara otro. En pocas semanas ya no había ningún libro, y unas cuantas semanas más estaba el módulo tirado en el piso, ¿no? O sea, entonces yo pienso que nos falta un poquito de entender ese sentido de poder dejar y tomar y hacer fluir los libros. Sí, es que ahí estamos leyendo algo más que los libros, estamos leyendo al lector, estamos leyendo al promotor, estamos leyendo a los usuarios, estamos leyendo a la ciudad. Sí. En una experiencia que hubo en un encuentro de promotores de cultura infantil en FIL, recuerdo la ponencia de un camioncito en Chile. Resulta que este camioncito visitaba zonas muy al sur de Chile, donde el invierno es sumamente cruel, y su invierno no es en la misma época que nosotros, por cierto. Ahorita ellos están en un invierno, y ese invierno austral suele ser también muy oscuro. Entonces la gente tiene unos hábitos de lectura a los que se ve más naturalmente, porque hay que vivir adentro de la casa. Claro. La gente en Canadá, que enfrenta menos 40 grados, sabe que va a estar en casa meses, esperando que llegue la primavera. Y eso significa que si la gente no sabe llevar a casa con qué entretenerse, va a ser un enorme problema. Claro. Entonces, este camioncito iba haciendo una ruta, y los vecinos iban dejando los libros en el buzón, y con una lista, y entonces van pidiendo libros por distintos sistemas y los reciben en su buzón, y la gente es muy corresponsable con el camioncito, lo cuidan, es algo que se vuelve comunitario. Y algo que no pasó con este vagón es que no se volvió comunitario. Claro, sí, hemos conocido iniciativas así, ¿verdad? A través del Coloquio Internacional de Bibliotecarios que organiza la universidad en la FIL. Hemos tenido la posibilidad de tener acercamiento con otros bibliotecarios que trabajan así, ¿no? Iniciativas especiales, no sé si tú recuerdas alguna. Sí, precisamente en Colombia, y se ha incrementado bastante el nivel de lectura, y justo en niños que pues han pasado por unas épocas de guerrillas y cuestiones de estas, pero respetan y aprenden a amar el libro, porque a la hora que pasa el camión sí se desarrolla esa cultura de tomo el libro, pero sé que es compartido y se los llevo a otros, e incluso dentro de esas campañas los involucran para que escriban, porque obviamente un buen lector se convierte en escritor, y han resultado muy significativas estas experiencias en el ámbito de la lectura o del fomento a la lectura. Pero también sabes de qué, de la integración comunitaria.
porque no sé si recuerdas ese programa, Gaby, todavía lo hicimos en el piso 12 como radio, y entrevistamos vía telefónica a un maestro en Colombia. Sí. Y algo tenía que ver también. La Fundación La Huaca. Exactamente, Ignacio Ojeda. Porque era una cuestión que tenía que ver con el tejido social y el rescate de la población. Entonces su labor lectora era solo una faceta de un trabajo que tiene mucho más alma, más trabajo de fondo, ¿no? Sí. Entre esas experiencias, otras que nos comentaban también interesantes eran en los centros comerciales. Cómo ahí iban y llevaban sus módulos y sus espacios que se abrían para dentro de las actividades culturales poner espacios de lectura, y también eso favorece bastante el que les atraiga. Y aquí no lejos la librería Porrúa puso su espacio para el área de biblioteca, que es desde ahí donde podemos comenzar a motivar, a insistir en que el niño lo vea de forma natural y no como un castigo de te voy a poner a leer, o como una pérdida de tiempo, que ahí pues encontramos factores que favorecen, otros que no, porque hay a quienes la cultura familiar es, ¿cómo que te vas a poner a leer? Hay mucho que hacer, hay muchas otras cosas importantes por realizar, y leer es ya para cuando no tienes otra cosa que realizar. Y porque ahorita que mencionas ese comentario es bien interesante, porque de pronto dicen, la lectura se enseña desde casa, ¿no? Y si recomiendan como en estos libros de cómo educar a tus hijos, que te vean leer tus hijos, ¿no? Como por qué tenemos esa idea en la sociedad de la lectura como pérdida de tiempo, como no interesante, desde sus trincheras, ¿por qué creen que se ha dado como este asunto que a lo mejor como consecuencia se dice que ahorita vimos con los comentarios que en realidad los mexicanos sí leemos? Sí. A lo mejor no vamos y compramos millones de libros cada uno, pero es decir, hasta se lee el café, ¿no? Claro. Se lee la mano. Se lee la mano, ¿no? ¿Por qué creen que en México se da como esta situación? Yo creo que tiene que ver con el enfoque que se le da, como dices, ¿no? Desde el seno familiar. En mi caso en particular, por ejemplo, mi casa estaba llena de libros, entonces para mí era como que mis papás me dejaran leer era un premio. O sea, ya acabé mis actividades, ya me puedo ir a leer, y me dejaban leer, pero ellos lo manejaron así como que era un premio para mí, el poder meterme. Yo descubrí que era como meterme a un mundo donde todo era en mi imaginación, y volaba y hacía mil cosas. Entonces yo terminaba mis actividades para poderme poner a leer, ¿no? Entonces y de ahí sacaba ideas para hacer cosas manuales, entonces, pero eso es algo que es una formación que en mi caso se dio así. Yo he visto que lo que dice Ana, el tener espacios como la biblioteca que decía, que la Biblioteca Pública del Estado tiene muchas actividades para niños y para bebés, todo eso nos va a hacer que esos niños lo entiendan como que es un premio, el poder dedicarse a la lectura y aprender cosas, y a descubrir, o sea, más allá de que sea un castigo para ellos, ¿no? Yo quisiera agregar un poco a la especulación de esta pregunta. Yo creo que la lectura, los libros son vehículos de conocimiento, y nuestras políticas culturales no favorecieron que nosotros seamos un pueblo más culto, porque así somos un pueblo más fácil de dominar. Entonces no se dio, digamos, un gran impulso a esta comunicación del conocimiento, porque ahí estaba un fenómeno de dominación que no se puede ocultar, ¿no? Pero también pensaría, por ejemplo, en cómo muchas familias compraban libros, porque en un tiempo el libro también era un elemento decorativo de la sala, y ahora ves esos libros en las librerías de viejo a un precio increíble. Esas enciclopedias que eran tan caras, ahora rematadas, o sea, por ejemplo, una enciclopedia británica o otras de Grolier, por ejemplo, que eran libros que toda la gente tenía en la sala porque querías mostrar tu nivel cultural teniendo eso en la sala. Ahora el rey de la sala es un mueble
que se llama Centro de Entretenimiento. ¿Y qué crees? No caben los libros en esos centros de entretenimiento. No tiene espacio, no tiene un espacio para libros. No. Entonces, algo habla, o sea, nosotros también podemos leer la evolución de todo eso, ¿no? Claro. Sí, a eso iría yo, a la evolución de la historia en México, y me remontaría un poco más atrás, y no solo en México. En la historia de las bibliotecas, sabemos que en el medievo fue un gran avance cuando se permitió que la mujer leyera, porque esto estaba reservado para el hombre. Y entonces esto fue trascendiendo a nuestra cultura, y para que las bibliotecarias tuvieran acceso a la formación, se dio hasta que nuestro antecesor Dewey dijo, va a haber en la escuela un lugar para que la mujer también entre a estudiar bibliotecología, porque no podíamos hacerlo. Y entonces, bueno, lo estoy dando muy rápidamente esta evolución, pero es así que nuestra cultura luego era, quien lee es el hombre, no la mujer, porque la mujer tiene muchas otras actividades en la educación a los hijos y demás, pero no lo vinculaban a que pudiera leer. Pero ahí hay una cosa que también podríamos comentar. Yo he visto y hemos tenido en diferentes momentos entrevistas donde la cultura está más vinculada a lo femenino, porque cultivarnos, enseñarnos la lengua, y se llama lengua materna, no lengua paterna, se refiere a cómo la mamá toma al bebé en sus brazos y le empieza a cantar, y estos arrullos son también sus primeras letras, o sea, estas letras sonoras, y cómo este aprendizaje del lenguaje pasa por una cuestión afectiva, aprendemos con afecto nuestra cultura. Pero entonces, si toda la cultura es más de origen femenino, entonces que el libro fuera una cuestión masculina era una especie de golpe de estado, ¿no? Claro. Pensé un poco en Sor Juana Inés de la Cruz, que debe haber sido complicado de pronto, o sea, tener toda esa información y adelantada a su tiempo, y cómo, pues mujeres, pero también hombres, supongo que en algún sentido han de haber tenido complicaciones, ¿no? Porque el conocimiento, como decías, Gil, te da un cierto poder de poder pensar, bueno, si han visto la película, se me acaba de ir el nombre de la película, pero son unos monjes, y en El nombre de la rosa, de Humberto Eco, perdón, que bueno, fue un libro, después una adaptación, pero ahí se ve muy bien cómo están estas bibliotecas, que hasta te puedes imaginar a lo que huelen, y cuántos libros se han de haber quemado con tanto conocimiento, y que ahí pues también como no los había códices acceso, mayas, que también se quemaron y que representan también una pérdida enorme para la humanidad, que ha perdido no solamente el material de lectura, sino los códigos con los que se leían esos libros. Claro. Todavía existen algunos códices, pero la interpretación, lo que había, la oralidad, todo lo que sustentaba la interpretación correcta de eso, se ha perdido, ¿no? Quiero mandar un saludo a Fer Meda, que nos está escribiendo por Facebook. Nos dice que su libro favorito es Rayuela, y que se acercó a la lectura por sus tíos y sus hermanos, que son maestros de diferentes instancias. Y también ahorita estaba pensando que hace como 2 programas hablamos de Instagram y redes sociales, todo, pero hay un fenómeno ahorita, hablando también de lo digital, de los booktubers, que hacen sus reseñas de libros en YouTube. Hay unos que ya son millonarios, y cómo de pronto también la tecnología tienes que adaptar las cosas, ¿no? Y de pronto se ha vuelto, se hace popular también entre los jóvenes, que de pronto hay muchos que no. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, confieso que en la secundaria, o sea, leer a mí me daba sueño. O sea, me leía 2 ojos y me dormía. Y después le encontré el sabor de imaginar, de que te picas y estás a las 6 de la mañana y quieres saber ya el final, y a ver si desgraciado, a ver qué le hizo a esta. No, a mí en mi caso me gusta la novela.
y te agarras y dices, no puede ser, y quieres saber lo que pasa, ¿no? Pero eso se encuentra, es como una búsqueda muy, muy personal, ¿no? Muy particular de encontrarle ese sabor a la lectura, desde a una novela o a lo mejor un artículo bien escrito, etcétera, ¿no? Sí. Yo creo que ahí tiene mucho que ver lo que hablábamos de la evolución de los medios, ¿no? El que, bueno, así como decíamos ahorita, los códices pues no tenían textos, tenían gráficos en realidad, y los leían, ¿no? O sea, ya una forma de leer de manera gráfica. Luego nos fuimos a los textos y ahora estamos regresando a una combinación entre textos y gráficos y otros formatos, ¿no? Pero yo creo que podemos aprovechar todo eso, ¿no? Como bien dice Gaby, la parte de todas las nuevas tecnologías que se están vinculando con la lectura. Yo la verdad no creo esas tendencias pesimistas que dicen que los jóvenes no leen y que no les gusta leer. Sí les gusta leer, pero les gusta leer a su modo, a su forma, a la forma que están acostumbrados a vivir, a adquirir conocimientos, a interactuar con otros. Entonces para todo eso necesitan la tecnología. Entonces yo creo que, por ejemplo, las bibliotecas, en este caso que nosotros estamos en bibliotecas, yo creo que las bibliotecas tenemos que acercarnos definitivamente a esas nuevas tecnologías. Y entonces combinarlas con los acervos que ya tenemos y ofrecerles a los lectores nuevas formas de adquirir esos conocimientos o de acercarse a los documentos. Me estaba acordando ahorita de un ejemplo que salió hace unas semanas, estuvo circulando por Facebook, una profesora, creo que era uruguaya, en que les dejó a sus alumnos, o colombiana, ya no me acuerdo de qué país era, pero les dejó a sus alumnos leer 100 años de soledad y que hicieran la tarea, era a la reseña del libro, pero con memes, los memes que están circulando en internet. Entonces uno ve los memes y entiende que el joven leyó el libro, porque no podía haber hecho el meme de otra manera si no lo hubiera entendido, comprendido, apropiado, pero lo adaptó, o sea, ni siquiera les pidió hagan en un dibujo en su cuaderno, ¿no? Pero eso ya les estaba llamando el interés. Entonces, si acaso les daba sueño la lectura, pues con la motivación de que tenían que hacer algo que les divertía, tenían ya el motivo suficiente, ¿no? Y eso tenemos que hacer, combinar esas bastante complejo, ¿no? Leer 100 años de soledad, pero también ahora hemos visto en la primaria que, por ejemplo, El Señor de los Anillos o otros libros se hicieron muy populares y no son delgados. Claro. Son libros de muchas páginas y había muchos niños que estaban entrando en estos libros que tienen incluso universos muy complejos, como 100 años de soledad, que tienen personajes, uno tiene que entender su historia y de qué linaje vienen y qué representan, y son familiones tremendos, ¿no? Así es. Bueno, eso nos lleva también a pensar en este sentido que la lectura no es una, que la biblioteca no solamente es un lugar donde se guardan libros, eso recuerdo que lo comentamos hace mucho tiempo. Las bibliotecas ya no son esos templos donde el silencio es lo sagrado y solamente se leen libros, sino son centros donde ahora se experimenta con muchas cosas, ¿no? Se experimenta con el sonido, se hacen exposiciones de arte, se vuelven sitios de reunión, se vuelven sitios donde la gente gestiona conocimiento para recetas de cocina o para otro tipo de actividades comunitarias. En ese sentido, ¿cómo se está formando la gente ahora para estas nuevas bibliotecas? Yo creo que vamos a retomar esto, porque son los retos que tenemos, combinar las estrategias donde no nos enfoquemos solo a la tecnología o a las imágenes, porque hablamos de distintas culturas generacionales y a lo mejor eso es lo que ha hecho que no sea tan rápido este desenvolvimiento, porque bueno, aunque si bien sigue siendo el clásico de la bibliotecaria ya mayor, que es la que está atrás y que no toca tecnología más que solo el libro impreso, pero sí, ya vemos personas un poquito más jóvenes, pero nos rebasa cómo vienen los niños. Entonces ha sido esa combinación de enfoques y de estrategias, tanto de combinar imágenes o como la experiencia que comenta Brenda, en un trabajo en conjunto con la academia, con los profesores de los distintos niveles. Y por ejemplo, en el círculo de lectura Shock, el penúltimo libro fue un audiolibro y una de las usuarias vino y nos buscó previo para preguntarnos
¿cómo voy a leer oyendo? Porque yo estoy acostumbrada a que si vamos a tratar un tema en el círculo de lectura o ver el recorrido a través de una novela, ¿cómo lo voy a hacer? Escuchando. Lo que me estás mandando es un audio, no es un libro. Y bueno, son distintos puntos para motivar la imaginación, la combinación y propiciar la creatividad, porque ahorita mencionabas algo importante. Las bibliotecas pretendemos fomentar la lectura para la generación del conocimiento, tanto en los niños, que lo que vayan leyendo en el formato que sea, puedan ellos mismos generar conocimiento. Y bueno, así el adulto, y no necesariamente porque estén leyendo en una temática de su desarrollo profesional o de su formación. Gil, pues tenemos también vía Skype desde Monterrey, si es de Monterrey, a la maestra Adriana Guadalupe Olivares Vargas. Ella es asesora de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento. Recuerden que vamos a pasar con ella y se van a esperar unos segunditos para poder pasar el video. Los que están en Facebook se pueden ir a YouTube para poder escucharla. Y bueno, saludamos a la maestra Adriana, que nos está escuchando, y bueno, hemos hablado de varios temas, pero bueno, en su experiencia, ¿cómo es que los hábitos de lectura se han ido transformando? ¿Cómo ve estos temas que hemos estado hablando, maestra? ¿Nos escucha? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan ustedes? Bueno, perfecto. Ok, pues principalmente creo que... ¿Nos puede esperar unos 3 segunditos para mandarla al aire? Claro. Claro. Ok. Bien. Sobre cómo influía, ¿verdad? Los nuevos dispositivos, toda la tecnología en esto de la invitación a la lectura. Era la pregunta, ¿verdad? Bien. Bueno, en mi experiencia, yo trabajo con niños desde preescolar o he trabajado con niños desde preescolar hasta secundaria, y he estado de cerca con esta situación. No lo quiero mencionar como un problema, pero sí he estado en contacto con la situación, y creo que es en este momento cuando más esfuerzo tenemos que poner nosotros, pues como padres, como maestros y como bibliotecarios, para reforzar todos nuestros esfuerzos, porque siempre vamos a tener los mismos elementos. Continúo. Bueno, mencionaba que siempre vamos a tener los mismos elementos, que es pues el mediador que está entre la lectura y el usuario o el lector, la buena selección de libros y la manera en cómo nosotros invitamos a los lectores a la lectura. Entonces, si bien siempre vamos a tener esta gran competencia, la selección que nosotros hagamos de los textos y la manera en cómo lleguemos a los lectores, yo creo que es la clave o el punto esencial. He visto muchas veces muchas personas que llegan a la biblioteca y dicen, no, es que a mí no me gusta leer. Como no es como que te guste o no te guste, es una habilidad que tienes que desarrollar, y leer eventualmente te tiene que gustar. Lo que pasa es que no has hallado la lectura que es para ti. Hay que contextualizar a cada uno de los niños, cada uno vive en una situación diferente. Pasa con mucha frecuencia que los planes de estudio ya tienen novelas asignadas, y a veces las novelas asignadas que están para cualquier nivel escolar no
no hay en la manera de contactar con los niños, o los niños no se llegan a conectar porque son situaciones por las que ellos no están pasando. Entonces, ellos buscan otro tipo de literatura, por así llamarlo. Entonces, vuelvo a mi punto. El elemento clave aquí es la mediación que hace la persona que está encargada de promover la lectura con el lector. Los materiales tienen mucho que ver y el entusiasmo que el mediador ponga en esto. Sí. Bueno, el comentario de la maestra nos lleva también más como aterrizando el tema en cuál es la técnica de animación a la lectura. Y cómo también esta depende de que esta animación es propiamente una actividad humana. No es algo que el libro hace por sí mismo, es algo que alguien hace por acercarnos al libro. Y de ese talento y de esa sensibilidad puede haber muchas experiencias exitosas. Sí, sí, claro. Yo creo que pueden ser diferentes caminos, ¿verdad? Dependiendo las personas. Digo, hay métodos ya para estas actividades que supongo ahorita Ana podrá comentarnos más, pero yo lo estaba viendo un poco más de la parte personal. O sea, nosotros podemos recomendar libros a otras personas sin hacerlo directamente, ¿no? Sino simplemente platicamos, hablamos de ciertos libros y la gente se empieza a interesar. O a veces los tenemos ahí, por ahí a la mano. Y yo, por ejemplo, tuve en mi casa de visita una chica durante unos meses, una adolescente que no le gustaba leer y se quedó a dormir en una habitación que era mi biblioteca. Cuando se fue de mi casa, terminó con el hábito de la lectura, porque yo nunca le pedí que leyera, pero de tanto verlos ahí, pues dijo esto, pues ¿por qué está aquí? ¿No? Y terminó tomando libros y empezando a leerlos. Y también del comentario de la maestra rescato que las bibliotecas suelen ser sitios inspiradores. Las bibliotecas suelen tener este ambiente que nos invita también como a la introspección, como a abrirlos, como a sentarse, como a pasar las páginas. Siento que la biblioteca y a veces el estudio de grabación y a veces el restaurante son sitios para degustar un tipo de cosa, son un sonido, un platillo, un libro. Y el comentario de la maestra me hacía pensar que por eso las bibliotecas suelen ser sitios donde se ha decidido por qué las cosas tienen esta luz, este color, este mobiliario, porque nos invitan a leer. Le agradecemos mucho a la maestra que nos haya compartido por Skype. Desgraciadamente no tenemos un método como para interactuar más con ella, pero le mandamos un saludo y le agradecemos su colaboración. Sí, esperamos pronto que nos visite por acá, maestra. Muy bien, muchísimas gracias. Perdón, algo que mencionaba la maestra Adriana, el mediador o quién es la persona que está ahí impulsando, motivando, y yo creo que sí tiene que ver mucho que le guste a quien lo va a hacer. Claro. Por ahí estaba viendo un estudio que hicieron en España respecto a los hábitos lectores de los maestros, de los profesores en universidad. Y bueno, pues ahí tenemos otra gran circunstancia, porque el trabajo no lo debemos ni lo podemos hacer de manera aislada desde la biblioteca. Y tiene que ver mucho cómo te dejo leer 100 años de soledad si yo no lo he leído. ¿Cómo me voy nada más a analizar El nombre de la rosa si no he leído también la novela para darme la otra idea y no hacerlo de forma parcial? Porque pues en todas las áreas, ¿cómo voy a motivar algo si a mí no me gusta? Claro. Alguna vez pude entrevistar a Felipe Garrido, y era una especie de gurú de la promoción de la lectura en los años 90, ¿no? Prácticamente si él decía, este libro hay que leerlo, había una gran cantidad de gente que estaba pendiente de los libros que recomendara un gran lector, ¿no? También escritor. Pero los libros también pueden llegar no solamente a través de estas grandes personalidades, sino puede ser, como en su caso, que los libros están en el ambiente, están acomodados en un lugar, significan algo y nos invitan a acceder a ellos, ¿no? Claro. Sí, los libros y retomo yo el tema de no solamente leemos libros, o sea, cualquier documento, ¿no? Por ejemplo, yo a través del Facebook, como todos, utilizo la
la herramienta como una red social de interacción lúdica o de diversión, pero alguna vez leí un artículo publicado por la Universidad de Oxford que se decía así como cada quien tiene el Facebook que se merece, ¿no? Entonces uno construye su Facebook también de acuerdo a sus gustos. Entonces en mi caso tengo una combinación de actividades personales con actividades profesionales. Entonces de repente publico algún artículo que tiene que ver con temas de lectura y a alguien le llama la atención y lo revisa, ¿no? Y hacen comentarios. Entonces yo creo que esas también son formas de promoción de la lectura, y no de libros, sino a través de un medio mucho más relajado, ¿no? Un medio en el que en el Facebook estamos acostumbrados a divertirnos. Entonces, como parte de esa diversión, se van insertando temas de lectura y hay gente que los toma para sí y no se da cuenta ni siquiera que le están pidiendo que lea. O sea, digo, implícitamente vamos pidiendo, lee este documento que puse aquí, y hay quienes lo toman y lo hacen, ¿no? Mucho de eso funciona a través del morbo. Sí. El morbo sigue siendo un gran promotor de pícale aquí, ¿no? Es que hay un aspecto del que se ha hablado menos que tiene que ver con la recompensa, porque si bien el conocimiento es valioso, ¿cuál es la recompensa de tener ese conocimiento? Si la lectura es valiosa, ¿cuál es la recompensa de la lectura? Y a veces, escuchando por ejemplo el otro día al maestro Raúl Bañuelos, que le preguntaban ¿para qué sirve la poesía? Y él decía, para nada. Pero eso no significa que sea inútil, significa más bien que hay cosas que no necesitan probar su utilidad de manera práctica. ¿Para qué sirve el arte? Bueno, esa pregunta puede destrozarnos la calidad de vida, pero no se trata de explicarlo, se trata de entender cómo lo usamos, cómo lo consumimos. O sea, Raúl Bañuelos no quiere desacreditar la existencia de la poesía, solamente quiere sacarla de este mercado utilitario, donde ahora, como consumidores, tratamos de que la recompensa sea muy inmediata. Entonces, si eso te hiciera ser intelectual o hipster o verte bien, ¿no? Sí. Que de pronto mucha gente ya trae un libro que no ha leído porque eso está cool, ¿no? Es más, fíjate, te da un estatus, como si como cuando compras un café del Starbucks que te lo dan más caro, 300% más caro, te da como cierto estatus que si lo compras en otro lugar. Pues fíjate que fuimos en una ocasión en los años 90 a una presentación de varios directores de periódicos en Guadalajara, y la gente del 8 Columnas decía, nosotros vendemos muchos libros porque sabemos que los jóvenes se ven muy guapos con un periódico bajo el brazo. Es decir, que sus lectores no estaban interesados en la lectura, sino en verse guapos con un periódico bajo el brazo. Claro. Digo, es una tontería, por supuesto, pero si eso vende periódicos... Es algo que hacemos cotidianamente, construir nuestra marca personal, ¿no? O sea, cómo nos ven los demás, cómo queremos que nos vean, y pues eso también tiene que ver, ¿no? Pero yo creo que también de ahí podemos agarrar esas facetas para que se conviertan en promociones a la lectura. Claro. Hace varios años un hindú construyó las leyes de Ranganathan, y una de ellas dice a cada libro su lector y a cada lector su libro. Y pues justo dentro de los esfuerzos que se ha hecho en todo el mundo, pero bueno, en la Universidad de Guadalajara a través de la biblioteca digital, es acercar la lectura no solo de libros, sino de revistas, de tesis, de muchos tipos de fuentes de información, pero que además a través de la base de datos que se consulte va a tener herramientas distintas que nos va a permitir no solo ser yo quien lee, sino compartir aquella lectura o dejarla como en equipo o trabajarla como asesor y en un ir y venir o guardarla o marcarla, porque una de las restricciones de los libros de la biblioteca cuando va uno y toma un libro impreso es no lo rayes, no le hagas. Y las ventajas que tienen los libros electrónicos o las revistas en su caso es todo ese tipo de herramientas adicionales que nos está permitiendo, volvemos a la tecnología, para poder tener acceso a información, a que ya no se restringe a un libro, sino que
al horario, vuelvo, a cada lector su libro y a cada libro su lector. Entonces están disponibles 24/7 y se puede aprovechar, ya sea que yo sea un estudiante virtual, presencial o maestro también en cualquier o una categoría. persona que sencillamente quiere acercarse a un tema, ¿no? Es decir, no solo por estudiar, sino en este caso, como decía de la poesía, solo por leer, Claro. solo por leer, y ahí está la propia recompensa, ¿no? Sí, el placer que se obtiene al leer algo, ¿no? Y sí, como bien dice Ana, la biblioteca digital estamos por cumplir 10 años ya de la biblioteca digital. Entonces, en este proceso se han adquirido diferentes recursos informativos, bases de datos, libros, revistas, que son, porque, bueno, al ser una biblioteca digital universitaria, pues su principal enfoque es hacia la parte académica. Entonces, los documentos que tenemos alrededor de 17,000 títulos de revistas, millones de artículos científicos y de divulgación de diferentes áreas del conocimiento, pero están principalmente enfocados a eso, pero no por eso se descarta lo demás. Entonces también tenemos en la parte de literatura y que están libros ahí a disposición de los usuarios. ¿Cómo podríamos, quien nos está viendo, quien vea este podcast después, cómo podrían acceder a la biblioteca digital? Se entra directamente desde su link, es www.biblio.udg.mx, y en este link nos va a pedir, al ser una biblioteca universitaria, tenemos solamente la restricción de que solamente pueden entrar universitarios, no puede entrar el público en general desde sus casas. Podrían entrar alguien del público en general si va físicamente a una biblioteca de la red, de las 170 bibliotecas alrededor que tenemos en la red UDG. Si alguien va a las bibliotecas, una persona del público en general puede acceder a estos recursos. Y las casas universitarias también, ¿no? Mientras tengan una dirección de la universidad, IP de la universidad, la dependencia, sí. Y los estudiantes y profesores, miembros de la comunidad universitaria, pueden entrar desde cualquier lugar, desde ver estos recursos, los trabajadores, todos, entran a la dirección y entran con su clave del CIAU. Código INIT de CIAU, que todos tenemos, trabajadores, alumnos y administrativos, profesores, todos tenemos la clave del CIAU. Con eso ingresan y ya tienen acceso automático a todos estos recursos. La universidad los suscribe a través de diferentes instancias, o sea, se paga por esta información. La información científica no es gratis, la información científica no está libre en internet. Lo que encontramos libre en internet no siempre tiene una calidad académicamente adecuada. Entonces a veces no sabemos quién escribió las cosas, etcétera. Y bueno, los documentos de validez científica cuestan mucho, y la universidad paga y hace convenios con otras instituciones. Con el CONACYT tenemos un consorcio a través del CONACYT que se llama CONRICYT, a través del cual tenemos diferentes bases de datos disponibles, y bueno, otras se pagan internamente en la universidad. Entonces todo lo que está en esta biblioteca digital es información que nosotros pagamos como universidad, pagamos por tener acceso, para darles acceso a los usuarios. Entonces es muy importante que la utilicen así y que encuentren, como esa parte también es importante cuando uno lee. Si es con fines académicos, hay que distinguir que lo que está libre en internet hay que validar la fuente de información antes de darlo como cierto, y lo que está normalmente en estos recursos pues ya ha sido validado, ¿no? por las editoriales. Entonces como que distinguir la calidad de la información también. Y bueno, tenemos comentarios de Ale Huerta sobre un comentario que hiciste hace ratito. Dice: totalmente de acuerdo a la experiencia del mediador, el contexto influye al crear en los niños el hábito de la lectura. Considero que las ferias de libros son también medios donde se les acerca el hábito de leer, o bueno, a mis alumnos les encanta. Y Cristian Martínez, o MTC, supongo que es Martínez, su libro favorito es El Principito. Y Gil, comentar también, ahorita la maestra hablaba de la biblioteca digital, va a cumplir 10 años. Así es. Y quien también está de aniversario, y creo que también es un logro importante, es el Círculo de Lectura Shock. Yo siempre lo pronuncio como Shock, pero es Shock. Que el próximo jueves va a cumplir 4 años ya de este ejercicio. Nos gustaría mucho si nos pudieras platicar y qué vamos a ver, porque van a festejar y tienen un título bonito, me gusta. Claro.
Perdón, voy a contestarlo, pero quiero agregar algo. Al acudir a cualquiera de estas 170 bibliotecas, van a encontrar personas que les podemos asesorar, ayudar, apoyar, para que aprendan a utilizar todas estas bases multidisciplinarias, especializadas, de horas de consulta, de libros, de revistas, de tesis y demás, incluso audiovisuales. Entonces, bueno, nada más esa parte, que sientan que hay alguien que les puede apoyar para consultar esta información. Y en la otra parte, claro, estamos muy contentos porque el Círculo de Lectura Shock, que este nombre no es con Che, sino ¿no? Es X, pero es una palabra maya relacionada con la lectura. Por eso, cuando nace esta idea, es precisamente de una estudiante, ahora egresada y titulada de nuestra licenciatura en bibliotecología, y pues ella, con el afán de promover, fomentar la lectura, propone este círculo que ha tenido una evolución de ser presencial, pero nace en el sistema de universidad virtual. Entonces fuimos vinculando distintos medios de tal forma que desde ya hace tiempo es presencial y virtual. De manera sincrónica pueden estar participando, tanto para elegir los textos, las lecturas que vamos a ir discutiendo cada miércoles. Ya es clásico, miércoles a las 5, también por el canal de YouTube, por Hangouts, de las redes sociales de la biblioteca. Y en esta ocasión van a venir narradores orales, que es cierta acepción de lo que son los clásicos cuentacuentos. Y entonces nuestro nombre, Cuentan que Cuentan, en este 4º aniversario, estarán estos amigos narradores, donde lo que vamos a ver es cómo a través de la voz ellos logran transmitirnos estos cuentos, donde podemos además aprender. No es escuchar el cuento para un niño, son cuentos que traen un mensaje, y que bueno, para todos quienes nos visiten aquí en Casa La Paz va a haber un pequeño obsequio, además del placer de convivir con esta experiencia de escuchar a nuestros compañeros narradores orales de la red. Y pues estamos todos muy invitados de invitarlos. Sin embargo, en hay el que aula B de confirmar Casa La Paz. Asistencia, ¿verdad? Porque el cupo es limitado para esta actividad presencialmente. Así es. Sí, el cupo es limitado. Sí va a haber obsequios, pero el cupo es limitado y sí convendría. Ustedes nos pueden encontrar, vamos a dejar la información a través de estos canales, en Facebook, en Twitter, y también en Facebook y Twitter de la biblioteca. El Círculo de Lectura Shock además tiene un seguimiento no solo en las redes, sino a través de su blog. Entonces, esto ha motivado a que investigadores y personas de distintas edades y demás puedan estar participando y pues no necesariamente acudiendo de manera presencial. Pues esperamos a todos los que estén interesados este jueves 29 de junio, miércoles 29 de junio, gracias, a las 5 de la tarde en Casa La Paz, que es Avenida La Paz 2453, a todos los que estén en Guadalajara. Nada más échenos un grito, confírmenos, a 31 34 22 22, extensión 18936. Extensión 18936. Nos confirman asistencia y se la van a pasar muy bien. Y bueno, aparte las instalaciones aquí en Casa La Paz son muy bonitas. Y bueno, y están invitados todos en Twitter y en Facebook. Pueden ver ya la postal electrónica. También la vamos a poner el fin de semana para que todos los que quieran venir pues se acerquen. A mí me gustaría cerrar esta transmisión. Recomiéndanos un libro o dos.
Hay un libro que a mí me gustó mucho que se llama La vida imaginaria. Me gustó mucho porque me identifiqué mucho con la forma de narrar del personaje, etcétera, ¿no? Era como si Brenda estuviera viviendo aventuras de algún modo, ¿no? Esa es como una de las formas en que uno se puede enamorar de un libro. Y hay otro libro que me encantó que se llama Maldito Karma. Y bueno, es de qué pasa si uno hace cosas y muere y renace como hormiga y mil cosas. Entonces muere uno de la risa de todo lo que te puede pasar con el karma, ¿no? Entonces, esos dos libros me vinieron a la mente, totalmente, ahorita me vinieron a la mente y son los dos muy, muy, muy divertidos. Maldecir el karma debe ser un karma horrible, ¿no? Tanto como robar donaciones debe ser un karma espantoso. Exactamente. Un libro. Mujeres que corren con los lobos, no es una novela, pero lo han trabajado mucho en los círculos de lectura, ¿no? Así es, sí, y ha tenido una repercusión en el desarrollo personal de quienes hemos participado en esos círculos y trae una enseñanza que puede seguir trascendiendo. Y de hecho por ahí lo encontré ya de manera electrónica para que se descargue. Claro. y se pueda leer. Pero tiene también una edición muy accesible en punto de lectura, ¿no? Así es. Entonces son libros que rondan los 100 pesos. Bueno, últimamente es el precio que les vi. Tenían esta política editorial, ¿no? De anoche a hoy todo pudo cambiar. Sí. Ay, sí. Me quedé pensando en eso porque ahora con la subida del dólar puede haber cambiado el precio del libro. ¿Un libro? Pues pensando en lo que dije a la mitad del programa de que en la adolescencia no me gustaba leer, pues quiero recomendar uno de los libros, el primer libro con el que descubrí este asunto de imaginarme y de desvelarme hasta las 6 de la mañana para acabarlo, y es una biografía, se llama Libertad en el exilio, y es una biografía del Dalai Lama. No es de la filosofía budista ni nada, sino es la biografía de este personaje, y te cuenta tan bien cómo fue que escapó del palacio El Potala en Lhasa, en el Tíbet, y cómo se disfrazaba, y cómo estaban con los yaks, cómo vivían los Himalayas, y cómo llegaron los chinos, etcétera. Realmente está bien escrito, creo que lo pueden encontrar también en electrónico. Yo lo tengo y lo tengo forrado y es así, no lo presto, porque me gustó mucho y admiro mucho al Dalai Lama, pues, pero además está muy bien escrito, yo se lo recomiendo mucho. Muy bien. Yo les recomendaría un libro que se llama La furia del monte Ararat. Es de un escritor turco, Yasar Kemal, y es un libro donde las montañas tienen una voz muy particular. Nos habla de lo que significa ser un huésped en países como Afganistán. ¿Qué significa ser un huésped? ¿Qué significa alojar a alguien en tu casa? Hay que descubrirlo en este libro donde hay una imagen bellísima es una imagen que va cortando los capítulos y es un ave que vuela sobre un lago y mete el ala rayando el agua y sigue volando. Y esta imagen es recurrente porque es como un pájaro que va cortando los capítulos con imágenes, ¿no? La furia del monte Ararat en ediciones B. Pues así terminamos contigo a la distancia. Visiten la biblioteca digital, aprovechen todo lo que la Universidad de Guadalajara en este sentido tiene para nosotros. Visita también la biblioteca de UDG virtual. Vengan al celebrar con nosotros el círculo de lectura y esperamos que les haya gustado mucho este programa y nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes vamos a tener a una australiana de invitada. Así es, con canguros y todo. Y koalas. Sí, y nos koalas. leemos en las redes. Así es. Muy bien. Gracias a Beto Dorantes, nuestro productor, a Laura Topete, nuestro productor en vivo, a nuestras invitadas, muchísimas gracias. A la maestra Adriana Olivares, muchas gracias por conectarse. Y nos vemos el próximo viernes. Gracias a nuestros amigos de Facebook. Adiós. Adiós.